Llegué a casa después de un doble turno en el hospital, y mi hija de 7 años no estaba. Me quedé congelada en la entrada. Todavía llevaba los zapatos del trabajo puestos, los pies pesados, y las llaves apretadas en la mano como si no supiera si debía soltar algo o prepararme para correr. Eran como las 11:03 de la mañana. Me quedé escuchando. No buscaba drama ni nada exagerado, solo quería oír algo normal. A mi hija Cora. Su voz, su risa, la tele prendida con sus caricaturas, sus pasitos corriendo por el pasillo, o incluso a alguna vecina hablando fuerte como siempre. Pero no escuché nada de eso. Lo que sí escuché fue movimiento dentro de la casa. Voces. Risas suaves. Ese tipo de energía rara, demasiado animada, como cuando la gente está actuando normal, pero no lo está. Yo venía completamente agotada. Había pasado toda la noche en el hospital. Luces blancas, máquinas pitando, pacientes entrando uno tras otro. No había sentado mi cuerpo ni un minuto. Sentía los huesos cansados, como si ya no me pertenecieran. Tenía la cabeza llena de ruido, de cansancio, de ese agotamiento que no se quita ni cerrando los ojos. Lo único que me mantenía en pie era pensar en ella. En Cora. Había imaginado ese momento toda la noche, llegar a casa, abrazarla, verla desayunar algo tarde conmigo, quedarnos juntas aunque fuera un rato, y luego dormir de verdad. Ese era mi plan. 2 o 3 horas de descanso, si tenía suerte. Y después, toda la tarde con ella. Pero desde que crucé la puerta, algo se sintió mal. No podía explicarlo, pero mi cuerpo lo sabía antes que mi mente. El aire dentro de la casa era diferente. Olía a café recién hecho, y a algo dulce, como jarabe de hotcakes o pan tostado. Un olor demasiado normal, demasiado feliz, como si alguien hubiera preparado la escena para que todo pareciera perfecto. Y entonces escuché la voz de mi mamá. Esa voz que usa cuando quiere sonar tranquila, como si estuviera explicando algo lógico. Como si quisiera convencerte sin darte oportunidad de responder. Su tono era ligero, incluso alegre, pero en el fondo se sentía raro. Como si estuviera ocultando algo. Seguí caminando despacio, sin hacer ruido. Y entonces lo sentí de verdad. Ese tipo de silencio dentro de una casa donde algo ya cambió. Y en ese momento supe que lo que estaba a punto de descubrir, no iba a ser normal en absoluto. Entonces la vi. Ahí estaba mi hermana Allison en el pasillo, descalza, cargando cajas aplastadas como si fuera lo más normal del mundo. Contra la pared había una caja de un aro de luz abierta, como de esas que usan para videos o fotos. Todo parecía como si alguien estuviera montando algo nuevo, pero sin explicarle a nadie. Ella levantó la mirada, sonrió sin enseñar los dientes y dijo: «Ah, ya llegaste». Como si yo fuera la que estaba estorbando. Como si yo no viviera ahí. Como si no fuera mi casa también. Yo no le devolví la sonrisa. No dije hola. No pregunté por qué había cajas en el pasillo. Solo seguí caminando. Porque yo soy madre, no visitante. Me fui directo al cuarto de Cora. Empujé la puerta y me detuve tan rápido que el hombro me pegó en el marco. Lo que vi ahí adentro me dejó sin aire. El cuarto de mi hija se veía como si hubiera pasado una tormenta, pero de esas silenciosas, de las que no hacen ruido pero lo cambian todo. La cama estaba completamente deshecha, sin sábanas, solo el colchón pelado. Su cobija, esa que no puede dormir sin ella, estaba doblada y metida en un cesto de ropa sucia, como si estorbara. Su conejito de peluche, ese que abraza todas las noches, estaba sentado derecho en la cómoda, volteado hacia la pared. Como castigado. La alfombra estaba a la mitad enrollada. Las paredes estaban vacías en partes, donde antes había dibujos de ella, colores, cosas pegadas con cinta. Había cinta de pintor en los soclos. Una cinta métrica estirada en el piso. Y encima del escritorio, una pila de fotos impresas. Ideas. Inspiración. Todo beige, blanco, limpio, demasiado adulto. Demasiado frío. No era limpieza. Era otra cosa.
Era como si alguien hubiera decidido que ese cuarto ya no pertenecía a una niña. Como si alguien hubiera dicho sin decirlo: tu hija ya no vive aquí, ahora este espacio es libre. Se me cerró la garganta. Me quedé dando una vuelta lenta, como si ella fuera a aparecer escondida detrás de algo. Cora, la llamé bajito primero. Silencio. Di un paso más adentro. La puerta del closet estaba abierta. Su mochila ya no estaba. Sentí las manos heladas. Me giré hacia el pasillo otra vez. Allison estaba ahí, recargada contra la pared, tranquila, como si nada. La miré directo. ¿Dónde está?, le pregunté. Ella parpadeó, fingiendo sorpresa. ¿Quién? Mi voz no subió ni bajó. Se quedó firme. ¿Mi hija? ¿Dónde está mi hija? Antes de que Allison pudiera responder, escuché la voz de mi mamá desde la cocina. Oh, cariño, dijo, como si me fuera a ofrecer hotcakes y no una explicación que me estaba rompiendo por dentro. Entra aquí. No me moví. ¿Dónde está Cora?, pregunté otra vez, más firme. Se escucharon pasos. Y entonces apareció mi mamá al final del pasillo, secándose las manos con un trapo de cocina como si estuviera en un comercial de televisión, como si todo fuera perfectamente normal. Mi papá estaba justo detrás de ella, con los brazos cruzados. A un lado, mi hermana Allison se acomodó junto a mí, de repente muy interesada en sus uñas, como si eso fuera lo más importante del mundo. Respiré hondo. Y repetí, más lento. ¿Dónde está mi hija? Cora. Mi mamá sonrió. Pero no era una sonrisa real. Era tensa. Forzada. De esas que no llegan a los ojos. Votamos, dijo ella. Me quedé mirándola. Perdón, ¿qué? Levantó un poco la barbilla, como si estuviera orgullosa de lo que acababa de decir. Votamos. Tú no tienes derecho a decidir. Por un segundo sentí que todo el mundo se apagaba. Como si alguien hubiera bajado el volumen de la casa entera, y lo único que se escuchara fuera mi corazón golpeando fuerte, demasiado fuerte. Tragué saliva. Votaron, repetí despacio, porque mi mente no procesaba eso a velocidad normal. ¿Sobre qué? Mi papá se acomodó un poco, serio, cruzando los brazos. Ya se habló. Solté una risa corta. Vacía. Sin humor. Ya se habló, dije. ¿Hicieron una votación sobre mi hija? La cara de mi mamá cambió. Se endureció. Siempre estás trabajando, Hannah, dijo ella. Nunca estás aquí. Trabajo, respondí de inmediato, con la voz controlada. Porque las cuentas no se pagan solas. Ahora dime, ¿dónde está ella? Allison intervino como si estuviera comentando el clima. Está con su papá. Sentí que el aire se me fue del pecho. Con su papá, repetí. Con Steven, dijo mi mamá, como si eso explicara todo. Mi expresión no cambió, pero por dentro algo se rompió. Mi hija de 7 años apenas lo conoce. Es su padre, dijo mi papá, firme. Yo lo miré. Biológicamente, respondí, sin subir la voz. Mi tono seguía calmado, pero era ese tipo de calma peligrosa, como cuando estás sosteniendo algo pesado con las manos y sabes que si te tiemblan un poco, todo se cae. Mi mamá soltó un suspiro, como si yo fuera el problema. Teníamos que tomar una decisión, dijo. Tú no tienes una visión completa. Estás demasiado involucrada emocionalmente. Me quedé mirándola. Soy su madre, dije despacio. Esa es la visión completa. Allison dio un paso hacia adelante, señalando el pasillo como si fuera agente de bienes raíces. Y además necesitamos el cuarto. La miré fijo. ¿Necesitan el cuarto de Cora? Ni siquiera se inmutó. Ahora trabajo desde casa, dijo. Necesito una oficina, un estudio. No puedes grabar contenido con una niña corriendo por ahí. Miré de ella a mi mamá. ¿Van a convertir el cuarto de mi hija en un estudio? Mi mamá levantó las manos, como si fuera algo obvio. No podemos tener a una niña aquí, dijo. Es incómodo.
Me quedé en silencio. Y luego repetí, muy despacio. ¿Incómodo? Mi hija existe. Mi papá añadió, sin dudar. Y tú no puedes cuidarla. Siempre estás trabajando. Entonces, ¿por qué te haces la sorprendida? Sentí algo frío asentarse dentro de mí. No era enojo todavía. Era algo más limpio. Más peligroso. Respiré lento. Y sin decir nada más, me di la vuelta y caminé hacia el baño. No estaba huyendo. Estaba evitando quedarme en ese pasillo, porque si me quedaba un segundo más, iba a decir algo que iba a incendiar toda la casa, y yo sabía que ese fuego todavía no era el momento de soltarlo. El momento iba a llegar después. Cuando importara de verdad. Cerré la puerta del baño con seguro. Me quedé frente al espejo. Ahí estaba yo. Cara de cansancio. Ojos pesados. La cara de una mujer que lleva años intentando ser razonable con personas que no lo son. Apoyé las dos manos en el lavabo. Y respiré. Entrando. Saliendo. Entrando. Saliendo. Hasta que el pecho dejó de sentirse como si fuera a romperse. Desbloqueé la puerta. Y salí otra vez al pasillo. Ellos seguían hablando. Seguían justificándose. Seguían actuando como si fueran un comité tomando decisiones sobre mi vida. Pero algo en mí ya había cambiado. Caminé hacia ellos despacio. Firme. Diferente. Y sin levantar la voz, sin temblar, sin pedir permiso, dije una sola frase. Y en cuanto la dije, todo se detuvo. Mi mamá se quedó callada. Mi papá dejó de moverse. Allison levantó la mirada. El color se les fue del rostro. Los tres me miraban como si fuera otra persona. Como si nunca me hubieran visto así. Y, de cierta forma, era verdad. Porque toda su vida me habían entrenado. Para ser la versión de mí que no incomoda a nadie. La que no responde. La que no discute. La que recibe lo que le dan y lo llama familia. Pero la mujer que estaba ahí parada en ese pasillo, ya no estaba pidiendo permiso. Y ver sus caras cambiar, primero duda, luego incomodidad, luego miedo, me jaló hacia atrás en el tiempo. Porque esto no empezó hoy. Esto empezó cuando yo era niña. Mi hermana Allison es 2 años menor que yo. 2 años suena poco ahora. Pero en mi casa, era una corona. Allison era la favorita. No de forma directa, no de esas cosas que los papás admiten. Era de forma silenciosa. De esas que después niegan. Allison recibía aplausos por ser especial. A mí me aplaudían por ser útil. Allison era creativa. Yo era responsable. Si Allison lloraba, mi mamá corría como si hubiera sonado una alarma de emergencia. Si yo lloraba, mi papá decía simplemente: ya estás bien. Y así, sin darme cuenta, aprendí a estar bien. Siempre. Aunque no lo estuviera. Aprendí a ser útil. Aprendí a anticiparme a lo que querían antes de que lo dijeran. Porque en mi casa, si eras útil, te toleraban. No te querían más, no te escuchaban más, pero al menos no eras un problema. Y desde muy pequeña lo entendí. No era que quisieran que desapareciera exactamente. Era peor. Era como si debiera estar fuera del camino. Rápida. Silenciosa. Conveniente. Con el tiempo, me volví experta en eso. En leer el ambiente. En saber cuándo hablar y cuándo callar. En resolver cosas antes de que alguien se enojara. En ser la buena. Crecí así. Y sin darme cuenta, me fui borrando poquito a poquito. Cuando me hice adulta, estudié enfermería. Porque la enfermería tiene sentido. Ahí no hay dudas morales. Hay un problema, lo atiendes. Hay alguien sufriendo, lo ayudas. No se vota si alguien merece cuidado o no. Simplemente se hace. Después conocí a Steven. Era encantador, de ese tipo de persona que sabe exactamente cómo caer bien. Gracioso. Relajado.
De esos que te hacen bajar la guardia sin darte cuenta. Y cuando estás con alguien así, empiezas a creer que por fin puedes respirar. Me embaracé. Y cuando le dije a Steven, se quedó callado. Un silencio raro. Y luego, lo dijo claro, como si estuviera eligiendo una guarnición en un menú. No quiero hijos. Así, sin más. Yo era lo suficientemente joven para pensar que el amor podía arreglar cualquier cosa. Pero lo suficientemente adulta para saber que no iba a interrumpir un embarazo solo porque un hombre quería seguir viviendo sin responsabilidades. Así que tuve a Cora. Steven la cargó una sola vez. Rápido. Incómodo. Como si fuera algo frágil que no entendía. Después de eso, desapareció. No estuvo en lo difícil. No estuvo en lo normal. Aparecía 1 o 2 veces al año, decía algo como hola, chiquita, le tomaba una foto como si fuera evidencia de que existía, y volvía a irse. Nunca fuimos a juicio. No porque yo no creyera en papeles. Sino porque Steven no creía en ser padre. Y no puedes pelear la custodia con alguien que trata la paternidad como si fuera una suscripción opcional. Así que Cora se quedó conmigo. Cuando ella tenía como 5 años, yo tenía un trabajo que funcionaba, más o menos. Nada glamoroso. Nada impresionante. Pero era estable. Medio tiempo. Turnos predecibles. Algo que me dejaba recogerla en la guardería sin correr como si estuviera en una película de persecución. El dinero no sobraba, claro. Pero ella estaba segura. Yo estaba presente. Y por primera vez, podía respirar. Hasta que me ofrecieron el puesto que todas las enfermeras quieren. Mejor sueldo. Mejor futuro. Un verdadero avance profesional. El tipo de oportunidad que no llega 2 veces. El problema era el horario. Horas brutales. Dobles turnos. Un trabajo que en papel se ve como un logro. Pero en la vida real puede romperte todo si no tienes apoyo. Mi primer instinto fue decir que no. Lo mencioné como algo casual. Como si solo estuviera pensando en voz alta, no como si estuviera pidiendo permiso. Les dije que me habían ofrecido el puesto. Turnos más pesados, sí. Pero mejor pago, mejor futuro, algo que realmente me podía cambiar la vida. Y en ese momento, pasó algo raro. Algo demasiado rápido. Como un cambio de personalidad en segundos. Antes de eso, mis papás nunca habían sido especialmente cercanos con Cora. No eran crueles, no de forma directa, pero tampoco eran cálidos. Más bien eran fríos. Como si mi hija fuera la hija de un invitado incómodo que podría tirar un vaso en cualquier momento. Y tampoco les importaba mucho mi carrera. Nunca realmente. Por eso, cuando mi mamá de repente dijo: "Lo tienes que aceptar". Yo pensé que había escuchado mal. "Puedes venirte a vivir aquí", dijo emocionada, casi sin aire. "Nosotros te ayudamos. Ya estamos retirados, podemos cuidar a la niña. No puedes dejar pasar esto". Mi papá asintió. Allison, que seguía viviendo en casa siendo adulta, también habló. Es una oportunidad única. Sería tonto decir que no. Demasiado perfecto. Demasiado rápido. Y eso fue lo que me hizo sospechar. Y luego, salió la verdadera razón. Estaban a punto de perder la casa. Mi casa de la infancia. El lugar donde crecí. El lugar que siempre trataron como si fuera una especie de trono familiar. Estaban hundidos en deudas. Como $68,000 en deudas que no estaban ligadas a nada específico, solo acumuladas. Y además debían alrededor de $19,400 en hipoteca y impuestos atrasados. Su crédito estaba destruido. No podían refinanciar. No podían pedir préstamos. No podían salir de eso. Estaban atrapados. Y de pronto, mi trabajo estable, con mejor sueldo, ya no era solo una oportunidad para mí. Era su salvación. Nos sentaron como si me fueran a presentar un plan de negocios. Mi mamá dijo: "Necesitamos que firmes unas cosas". "¿Qué cosas?",
Pregunté, sintiendo ya un cosquilleo raro en la piel. Mi papá respondió. A tu nombre. Sentí el estómago caer. No. Mi mamá se apresuró. No, no, es temporal. Nosotros te pagamos después. Allison sonrió, como si estuviera compartiendo un truco brillante. Tú tienes buen crédito. Nosotros no. Y entonces vino la parte que dijeron como si fuera un detalle sin importancia. La casa se tendría que poner a tu nombre, dijo mi mamá demasiado rápido. Solo por el papeleo. Es formalidad. Es solo trámite. Trámite. Querían que yo cargara con la deuda. Que yo asumiera el riesgo. Que yo pusiera mi futuro en juego. Pero que ellos siguieran mandando como si nada. No me gustó. No confié. Pero tampoco pude verlos perder la casa. Y esa es la parte que todavía me enoja conmigo misma. Quise creerles. Quise creer que lo demás también era verdad. Lo del cuidado de Cora. Lo de nos encanta tenerla aquí. Esa emoción repentina. Así que dije que sí. Puse alrededor de $24,000 de mis ahorros. Asumí un pago mensual de unos $2,350 a mi nombre. Firmé lo que me pusieron enfrente. La casa quedó a mi nombre. Y ellos lo llamaron una formalidad. Al principio, todo funcionó. Ellos cuidaban a Cora. Yo trabajaba. Cora se adaptaba. Luego, el papeleo se cerró. La casa estaba segura. La crisis supuestamente había terminado. Y fue como si el acuerdo nunca hubiera existido. De repente, yo era la que dejaba a mi hija. De repente, mi trabajo era un error. De repente, yo nunca estaba. Como si no hubieran sido ellos quienes insistieron en que tomara el puesto. Como si todo lo hubiéramos inventado yo sola. Allison fue la que más empezó a quejarse. Que si había mucho ruido. Que si no tenía espacio. Que necesitaba una oficina en casa. Que necesitaba un estudio. Que el contenido. Y poco a poco, como si fuera normal. Cora se convirtió en el problema. Muy ruidosa. Muy presente. Muy estorbo. Mis papás, como siempre, apoyaban a Allison sin cuestionar nada. Siempre fue así. Y entonces empezaron los comentarios. Bueno, si tiene papá, ¿no? ¿Por qué no está más con él? No puedes depender de nosotros para siempre. Yo no lo tomaba en serio. Porque Steven no era un padre de verdad en nada que importara. Y porque honestamente, nunca pensé que ellos harían lo que estaban insinuando. Creí que era control. Presión. Amenazas disfrazadas de opiniones. Hasta ese día. Hasta que llegué a casa a las 11:03 de la mañana después de un doble turno. Y encontré el cuarto de mi hija siendo desmontado. Como si Cora nunca hubiera existido ahí. Como si todo lo que ella era, se pudiera borrar en una mañana. Y mi mamá dijo. Votamos. Y en ese pasillo. Viendo sus caras tensas. Entendí algo muy claro. Ya no estaban hablando. Ya estaban actuando. Los miré. Tranquila. Firme. Y entonces abrí la boca. Quiero que salgan de mi casa en 30 días, dije en voz baja. Todos. El pasillo se quedó tan en silencio. Que incluso se escuchaba el zumbido del refrigerador. Mi mamá parpadeó como si le hubiera dicho algo imposible. Como si hubiera anunciado que me iba a ir a la luna. Mi papá abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir, pero no salió nada. La sonrisa segura de Allison se rompió en su cara. Como que, dijo mi mamá de golpe. ¿De qué estás hablando?, agregó mi papá, ahora más fuerte. No respondí. No discutí. No intenté convencerlos de nada. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia mi cuarto. Porque hay un tipo de poder muy específico en no explicarte con personas que nunca se han tomado el tiempo de explicarte nada a ti. Detrás de mí seguían hablando. Sus voces me seguían como insectos molestos.
Esa no es tu casa, dijo mi mamá desde el pasillo. Es nuestra. No le hables así a tus padres, gritó mi papá. Nosotros tomamos la decisión difícil por ti, agregó mi mamá. Tú debiste haberla tomado hace años. La voz de Allison se metió, aguda, nerviosa. Es lo correcto. Yo seguí caminando. Me quité los zapatos del trabajo. Agarré mi bolsa. Mi teléfono. Mis llaves. Y luego abrí el cajón de abajo de mi cómoda. Ahí estaba. El folder que había evitado por años. El que tenía todos los papeles. El que demostraba exactamente lo que ellos llamaban una formalidad. Lo tomé sin mirarlo demasiado. Porque si lo miraba mucho, me iba a acordar de todas las veces que me tragué mis dudas para salvarlos a ellos. Lo metí en mi bolsa. Y regresé al pasillo. Ellos ya me estaban esperando. Mirándome como si de repente yo fuera peligrosa. Les voy a enviar documentos legales en cuanto pueda, dije con calma. Quiero que salgan de esta casa. Mi mamá se quedó congelada. Pero esta vez no fue actuación. Fue real. Mi papá explotó. No puedes hacer eso. Allison lo miró de inmediato, nerviosa. Si puede, ¿qué quiere decir con eso? Yo no respondí. Caminé directo a la puerta principal. Sin gritos. Sin escena. Sin discurso. Solo una salida limpia. Y detrás de mí, escuché el cambio. El sonido de cuando la seguridad se rompe. De la confianza absoluta, a la desesperación rápida. En el carro, mis manos estaban firmes en el volante. Pero mi corazón no. Marqué a Steven. No contestó. Otra vez buzón. Claro. Conduje de todos modos, porque quedarme quieta era peor. Y quedarse quieta, me iba a hacer pensar demasiado. ¿Por qué no contestaba? ¿Por qué mi hija estaba con alguien que ni siquiera respondía el teléfono? ¿Por qué mis papás actuaban como si ella fuera una maleta que podían mover? Volví a marcar. Nada. Entonces hice lo siguiente. Llamé a su mamá. Susan contestó al primer timbrazo. Su voz fue fría. Como si ya supiera que este momento iba a llegar. Hannah dijo. ¿Sabes dónde está Cora?, pregunté. Y en ese segundo, se me quebró la voz. Mis papás dijeron que está con Steven, pero él no contesta, ¿está bien mi hija? La línea se sintió eterna. Del otro lado, la voz de Susan llegó fría, seca, sin emoción. Se va a quedar con nosotros. Parpadeé. ¿Qué? Ella no cambió el tono. Está bien. Pero no te la vamos a regresar. Y colgó. Sin explicación. Sin advertencia. Solo el sonido seco de la llamada cortada, como si hubiera cerrado un expediente, no una conversación. Me quedé viendo el teléfono un segundo. Como si pudiera obligarlo a corregir lo que acababa de escuchar. No pasó. Giré el carro de golpe. Tan fuerte que las llantas chillaron. Conduje directo a la casa de Susan y David. Con la mandíbula tan apretada que me dolía. Cuando llegué, bajé del auto y golpeé la puerta como si pudiera sacar la verdad a golpes. La puerta se abrió apenas unos centímetros. No era una bienvenida. Era ese tipo de apertura que dice, puedo cerrarla en tu cara en cualquier segundo si me das una razón. Susan estaba ahí. No me saludó. No sonrió. Solo me miró de arriba a abajo. Scraps de hospital. Cabello desordenado. Cara de alguien que no ha dormido bien en días. Y aún así, no se suavizó. Al contrario. Se puso más firme. Está aquí, dijo. Sentí un alivio rápido, casi automático. Pero se rompió en el mismo segundo. Porque agregó, igual de fría. Y no te la vamos a regresar. Se me cayó el estómago. Perdón, ¿cómo? Susan no movió la mirada. Tus padres la trajeron. Dijeron que tú estabas de acuerdo. Negué con la cabeza. No. Yo no estaba enterada.
Yo llegué a mi casa y ella ya no estaba. Sus ojos no cambiaron. Dijeron que tú querías que estuviera con Steven. Solté una risa corta, sin humor. Steven ni siquiera contesta el teléfono. Ahí pasó algo. No empatía. No compasión. Pero sí, una reacción mínima. Como si ese nombre tocara algo viejo, incómodo. Detrás de ella, el piso crujió. David apareció en el pasillo. Brazos cruzados. Cara neutra. No se acercó. Solo observó. Como si estuviera evaluando cuánto valía todo esto. ¿Está bien mi hija?, pregunté. Y odié lo controlada que sonó mi voz. Susan respondió sin dudar. ¿Estás segura? Quiero verla. Susan no soltó la puerta. Yo sentía el pulso en la garganta. Lo bajé a la fuerza. Modo enfermera. Modo control. Modo claridad. No vine a discutir, dije. Vine por mi hija. Susan entrecerró los ojos. Deberías haber venido con ella. Yo no la mandé, respondí firme. Mis papás la sacaron de mi casa sin avisarme. Silencio. No de calma. De cálculo. David miró entre las dos, como si intentara decidir qué historia tenía más peso. Susan habló otra vez, más fría todavía. La gente dice muchas cosas cuando quiere algo. Respiré hondo. Entonces no me creas a mí. Saqué el teléfono. Se lo mostré. La pantalla brillando entre nosotros. Llamadas perdidas a Steven. Una tras otra. La llamada a Susan. Las horas. Los minutos. Todo ahí. Lo puedes revisar, dije. Yo llamé. No contestó. Te llamé a ti. Me colgaste. Susan no miró mucho el teléfono. Pero David sí. Solo un segundo. Suficiente. Mi voz bajó. Pregúntale a Cora qué le dijeron. El rostro de Susan se tensó. David no se movió. Después de un segundo, habló él. Tranquilo. Demasiado tranquilo. ¿Estaba alterada cuando llegó? Susan lo miró de golpe, como advirtiéndole que se callara. Pero respondió. Sí. Yo asentí despacio. Una vez. Y ese sí fue suficiente para que todo cambiara de dirección, sin que nadie lo dijera en voz alta. Entonces ya sabes que algo está mal. La casa detrás de ellos estaba en silencio. Demasiado silencio. Ese tipo de silencio que no es paz, es alarma. El tipo de silencio que te hace sentir la piel rara, porque significa que alguien pequeño está demasiado quieto, demasiado callado, demasiado contenido. Susan no soltaba la puerta. Su mano seguía ahí, firme, como si no quisiera dejar pasar ni un centímetro de control. David miró por encima de su hombro hacia el pasillo, y luego volvió a mirarme a mí. Hubo otro segundo de tensión. Y entonces, sin decir mucho más, se movió apenas un poco. Abrió espacio. Pasa, dijo. No fue amable. No fue cálido. Fue más bien como permitirlo, como si yo estuviera entrando bajo reglas que no había aceptado. Entré. Y en cuanto crucé la puerta, la vi. Cora estaba sentada en la mesa de la cocina. Tenía un vaso frente a ella. Sus hombros estaban encogidos. Sus manos rodeaban el vaso como si fuera lo único sólido en todo el mundo. Se veía pequeña. Pero no pequeña de niña. Pequeña de miedo. De esas imágenes que te rompen algo por dentro sin hacer ruido. Cora, solté en un suspiro. Sus ojos subieron hacia mí. No corrió. No sonrió. Solo me miró. Fija. Como si estuviera tratando de entender si yo era real, o si era otra cosa más que le habían dicho. Caminé despacio. Me arrodillé junto a ella. Hola, mi amor, dije bajito. Abrí los brazos y la abracé. Pero ella no me regresó el abrazo. No se movió hacia mí. No me rodeó con los brazos. Se quedó rígida.
con las manos a los lados. Como si no supiera si podía confiar en ese momento. Como si el cariño también pudiera ser una trampa. Se me apretó el pecho. Me separé un poco solo para verla mejor. Sus ojos estaban húmedos. Pero no estaba llorando como lloran los niños normalmente. Era peor. Era como si ya hubiera llorado todo lo que podía, y ya no le quedara más. Entonces habló. Su voz salió chiquita. Rota. Abuela dijo que tú no me querías. Se me cerró la garganta. Por un segundo, no pude respirar. Levanté la mirada apenas. Susan y David estaban en la entrada de la cocina. Mirando. Quietos. Cuidando cada reacción. Como si esperaran un veredicto. Bajé la mirada otra vez a mi hija. Mi amor, dije, y mi voz se quebró sin permiso. Eso es mentira. El labio de Cora tembló. Ella dijo que tú les dijiste, que ya estabas cansada de mí. Se me quemaron los ojos. Respiré hondo. No, dije despacio, cuidando cada palabra como si fuera lo único que la mantenía a ella ahí conmigo. Yo llegué a casa, y tú no estabas. Yo te estaba esperando. Tenía todo el día planeado contigo. Manejé lo más rápido que pude. Los ojos de Cora buscaron los míos, como si todavía no estuviera segura de qué creer. Tú no les dijiste, susurró. No les dijiste que me trajeran porque ya no me quieres. Se me rompió la voz. Nunca, dije. Nunca en la vida. Y esa frase salió quebrada, como si me doliera hasta el aire. Jamás. Sus hombros bajaron un poco. Como si algo dentro de ella por fin dejara de estar tan duro. Y entonces, despacio, muy despacio, levantó los brazos. Y me abrazó. No fue un abrazo fuerte de inmediato. Fue cuidadoso. Dudoso. Pero real. La abracé como si el mundo me hubiera demostrado que no era confiable. Detrás de nosotras sentía la mirada de Susan y David. Quietos. Observando. Aún tensos. Aún midiendo todo. David carraspeó. Susan habló primero, rígida. Nosotros pensamos que tú no la querías. No levanté la mirada. Sí la quiero. La voz de David salió más baja, más firme. No estamos de acuerdo con lo que es Steven. Eso me hizo levantar la cabeza. Sus ojos no eran suaves, pero eran sinceros. Y cuando creímos que estaban entregando a una niña como si nadie la quisiera, continuó, estábamos dispuestos a quedarnos con ella sin dudar. Susan asintió una vez. Sin relajarse. No íbamos a dejar que la fueran moviendo de un lado a otro. No lo dijeron como amenaza. Lo dijeron como decisión. Como convicción. Pero lo registré con cuidado. No como alivio. Sino como información. Como una grieta en una pared que hasta ese momento se veía sólida. Me levanté sin soltar a Cora. Le puse una mano en el hombro. Me la llevo, dije. Susan no discutió. David no se movió para detenernos. Solo nos miraron salir. En el coche, Cora me agarró la mano con tanta fuerza que dolía. Y no la solté. Porque ese dolor significaba que estaba ahí. Que era real. Y mientras manejaba, entendí algo con total claridad. Esto no era el final. Esto apenas estaba empezando. No llevé a Cora de regreso a la casa. No después de lo que vi en su cuarto. No después de lo que le habían dicho. No después de cómo la habían hecho sentir. En lugar de eso, la llevé directo a un hotel. Paredes beige. Alfombra sin personalidad. Un lugar hecho para no sentir nada. Perfecto para sobrevivir una noche, no para vivir. Cora se subió a la cama con los zapatos puestos. Ni siquiera le importó. Se quedó mirando la televisión apagada, como si verla encendida o no ya no cambiara nada. Yo me senté a su lado. Solté el aire despacio. Bueno, dije bajito. No hay plan. Cora me miró. Sus ojos todavía estaban alertas. Cuidadosos.
¿Estamos seguras?, preguntó. Esa pregunta me golpeó más fuerte de lo que quería aceptar. Me acerqué y tomé su mano. Sí, le dije. Estamos seguras. Y entonces hice lo que siempre hago cuando todo se está cayendo. Empecé a resolver. Llamé al trabajo. Emergencia familiar, dije a la enfermera encargada. Necesito unos días. En un hospital, nadie te pide detalles cuando tu voz suena así. Descansa lo que necesites, me dijeron. Nosotros cubrimos. Colgué. Y me quedé mirando a mi hija. Y algo dentro de mí, algo que había estado dormido por años entre cansancio y aguantar demasiado, se levantó por fin. La parte de madre. La parte que protege. Primero comida. Luego baño. Pijama limpio. Algo caliente para tomar. Su programa favorito. Y mi mano en su espalda mientras intentaba dormirse. No le pasé mi enojo. No le pasé mi miedo. No le pasé el caos de los adultos. Solo le repetía lo importante. Estás conmigo. Yo te tengo. Nadie te puede mover del lugar. Cora se quedó dormida pegada a mí. Como si tuviera miedo de que yo desapareciera si soltaba un poco. Cuando su respiración se volvió tranquila, revisé el teléfono. Llamadas perdidas. Demasiadas. Mi mamá. Mi papá. Allison. Mensajes también. Enojados. Confundidos. Exigiendo respuestas. Como si yo les debiera algo. No respondí. Al día siguiente, en la mañana, llamé a un despacho de abogados y agendé una cita. Y al día siguiente. Estaba sentada frente a un abogado. El señor Brown. Oficina tranquila. Olor a café y madera pulida. Cara calmada. De alguien que ha visto caos familiar antes, y ya no se sorprende. Deslicé el folder sobre su escritorio. Los documentos que había sacado cuando me fui de la casa. El señor Brown revisó los documentos lentamente. Sin prisa. Con esa calma de alguien que ya ha visto muchos problemas familiares antes. Cuando terminó, levantó la mirada. La casa está legalmente a tu nombre, dijo. Sentí algo en el pecho aflojarse. Como si hubiera estado apretado por años sin darme cuenta. Respiré más profundo. Si puedes desalojarlos legalmente, continuó. Te voy a enviar las notificaciones y empezar el proceso. Asentí una vez. Hazlo. Su pluma empezó a moverse sobre el papel. Firmando. Preparando. Haciendo oficial lo que ellos habían llamado solo un trámite. Se van a enojar, dijo. Solté una risa corta, seca. Ya estaban enojados cuando votaron sacar a mi hija de su vida, respondí. Al menos ahora su enojo tiene sello oficial. 2 días después, Cora ya estaba de vuelta en la escuela. No estaba bien como si nada hubiera pasado. No estaba perfecta. Pero estaba de vuelta en su rutina. Y yo, estaba de vuelta en el hospital, tratando de trabajar como si mi vida personal no estuviera hecha pedazos. Iba caminando por el pasillo cerca del área de enfermería cuando escuché mi nombre. No era una compañera. Era una voz dura. Exigiendo. Me detuve. Y cuando me giré, ahí estaban. Mi mamá y mi papá. En el hospital. Con papeles en la mano. Los documentos del desalojo. La cara de mi mamá estaba roja de rabia. Mi papá parecía que llevaba 2 días tragándose el enojo sin dormir. Caminaban directo hacia el mostrador levantando la voz. La gente empezó a voltear. Los pacientes miraban. El personal se tensó. Incluso seguridad empezó a observar. Yo di un paso al frente antes de que esto se saliera completamente de control. 5 minutos, dije seca. Eso es todo lo que tienen. Mi mamá me miró con desprecio. Ah, ahora sí tienes límites, soltó. Los llevé por un pasillo lateral, cerca de un cuarto de consulta vacío. Lo suficientemente cerca para que el personal pudiera verme. Lo suficientemente lejos para que mi unidad no tuviera que escuchar el escándalo.
Mi papá me empujó los papeles al pecho. Explícame esto, dijo. Mi mamá levantó la voz. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo mandas abogados contra nosotros? Mi papá explotó. Nos estafaste, nos robaste la casa. Me quedé mirándolos parpadeando lento. ¿Robé la casa? Mi mamá casi escupió las palabras. Usaste un vacío legal. Planeaste todo. Traicionaste a tus padres. Mi voz no subió. Se quedó baja. Controlada. De ese tipo de calma que usas en el hospital cuando alguien está sangrando y no puedes permitirte temblar. No, dije. Ustedes me rogaron que lo hiciera. Mi mamá se burló. Nosotros nunca rogamos. Si lo hicieron, respondí sin moverme. Tenían como $68,000 en deuda sin respaldo. Debían como 19,400 del crédito hipotecario y de impuestos. No podían refinanciar. Su crédito estaba destruido. Mi papá apretó la mandíbula. Yo puse como $24,000 de mis ahorros, continué. Yo hice los pagos mensuales de alrededor de $2,350. Yo puse mi crédito y mi futuro en riesgo. Mi mamá abrió los ojos con enojo. ¿Y ahora nos lo estás restregando en la cara? No, dije. Lo estoy poniendo donde siempre debió estar. Mi papá dio un paso hacia mí. Somos tus padres. Lo miré. Y sentí algo acomodarse dentro de mí. Algo firme. Definitivo. Dejaron de ser mis padres en el momento en que votaron sacar a mi hija de mi vida. Mi mamá levantó la voz. Nosotros tomamos una decisión difícil por ti. No, respondí. La tomaron por ustedes. Por Allison, por su comodidad, por control. Ella se tensó. Como si lo que dije fuera demasiado incómodo para escuchar. Dejaron a mi hija con Steven, seguí. Le dijeron que yo no la quería. Mi papá desvió la mirada un segundo. Bien. Eso me dijo todo. Ustedes no van a tener acceso a Cora, dije. Ni ahora, ni nunca. Mi mamá se enojó de golpe. No puedes quitarnos a la niña. Si puedo, dije. Y lo voy a hacer. Sus voces subieron otra vez. Acusaciones. Gritos. Pánico. Rabia. Yo di un paso atrás. Y miré al guardia de seguridad que ya estaba cerca del pasillo. Ya terminé, dije tranquila. Se les acabaron sus 5 minutos. Mi mamá intentó seguir hablando. Pero el guardia se acercó. Y los empezaron a sacar. Ellos seguían gritando. Seguían acusando. Seguían intentando regresarme a la versión de mí que siempre obedecía. Pero esa versión ya no estaba. Los vi desaparecer por las puertas del hospital. Con el corazón golpeándome fuerte. Las manos temblando un poco. Pero la espalda firme. Porque el poder no es gritar más fuerte. El poder es irte sin mirar atrás. Y mientras regresaba a mi unidad, pensé algo muy claro. Ellos pensaron que podían botar a mi hija fuera de mi vida. Yo terminé botándolos a ellos. Un mes después, mi mamá, mi papá y Allison ya no vivían en mi casa. Se habían ido. De verdad. Sin regreso. Yo cambié de trabajo. Me fui a una clínica en otra ciudad. Medio tiempo. Horario estable. Sin dobles turnos. Un trabajo que sí me dejaba ser madre. La casa, la renté. A unos $2,850 al mes. Y con eso pude vivir tranquila trabajando medio tiempo y pagar cuidado ocasional cuando lo necesitaba. Y la verdad, mi vida se volvió más fácil por una razón muy simple. Ellos ya no estaban drenándolo todo. Cero contacto. Ni llamadas. Ni mensajes. Ni solo para ver cómo estás. Después me enteré por familiares que estaban en un departamento de 2 habitaciones. Allison seguía ahí. Sin pagar nada. Viviendo de la pensión de mis papás. Intentando ser influencer desde su cuarto como si fuera una carrera real. Y Cora.
Cora sanó poco a poco. No de golpe. No perfecto. Pero sanó. Empezó a dormir toda la noche. Empezó a reír otra vez sin mirarme primero para asegurarse de que estaba bien reír. Empezó a entender que casa significaba yo. Y el giro que no esperaba es que seguí en contacto con Susan y David. No justificaron a Steven. No lo defendieron. Simplemente, aparecieron. Constantes. Tranquilos. Sin drama. Van a ver a Cora cada semana ahora. Y ella, los quiere. Así de simple. Entonces dime tú. ¿Me pasé? ¿O no me pasé lo suficiente? ¿Robé la casa de mis padres, o solo recuperé lo que ya había salvado? Te leo en lo... Cora y yo no regresamos a la vida que teníamos antes de que todo se rompiera. En lugar de eso, construimos algo nuevo. Poco a poco. Con cuidado. Sin prisas. Una vida que quizá desde afuera no parecía impresionante, pero por dentro se sentía estable de una manera que yo jamás había conocido. Al principio, todavía había noches difíciles. Cora a veces despertaba sobresaltada. Se sentaba en la cama, mirando alrededor, como si necesitara asegurarse de que el mundo no hubiera cambiado otra vez mientras dormía. Como si todavía temiera despertar y descubrir que alguien más había decidido por ella. Y cada vez que eso pasaba, yo simplemente la acercaba a mí. Le acariciaba el cabello. Y le repetía lo mismo, una y otra vez. ¿Estás segura? ¿Estás conmigo? Nadie te va a mover de aquí. Con el tiempo, esas noches empezaron a ser menos frecuentes. Luego fueron menos intensas. Hasta que un día, simplemente dejaron de pasar. Y aunque parecía algo pequeño, para mí fue enorme. Porque significaba que por fin estaba empezando a creerlo. Su risa también regresó, pero no de golpe. Primero fueron pedacitos. Una risita mientras se cepillaba los dientes. Una carcajada pequeña viendo caricaturas. Una sonrisa desprevenida cuando algo tonto pasaba en la cocina. Hasta que un día me di cuenta de algo que me rompió y me sanó al mismo tiempo. Cora se estaba riendo, sin revisar primero mi cara. Sin buscar señales. Sin preguntarse si estaba permitido. Solo riendo. Como una niña. Como debía haber sido siempre. Ese momento se quedó conmigo más tiempo del que puedo explicar. Porque entendí que mi hija no solo estaba sobreviviendo. Estaba volviendo a vivir. Y yo también. Mi trabajo cambió. Dejé de vivir atrapada en emergencias constantes que no dejaban espacio para mi vida real. Ya no estaba sobreviviendo turno tras turno. Ya no estaba sacrificando cada parte de mí para mantener a todos los demás cómodos. Por primera vez. Estaba construyendo estabilidad. Algunos días seguían siendo difíciles, claro. Había días en los que llegaba cansada hasta los huesos. Pero ahora había equilibrio. Había tiempo. Había paz. Estaba ella. Y estaba yo. La casa también se sintió diferente cuando mi familia finalmente desapareció de ella. Al principio, el silencio se sentía enorme. Pesado. Casi incómodo. Como si faltara algo. Pero poco a poco, dejó de sentirse vacío. Y empezó a sentirse como espacio. Espacio para respirar. Espacio para sanar. Espacio para decidir cómo quería vivir realmente. Por primera vez, mi hogar no se sentía como una obligación. Se sentía como mío. Nunca volví a escuchar a mis padres de una manera real. No hubo disculpas. No hubo responsabilidad. No hubo arrepentimiento. Solo silencio. Y, curiosamente, ese silencio terminó siendo una respuesta. No corrí detrás de él. No intenté llenarlo. No traté de reparar algo que ellos rompieron voluntariamente. Simplemente lo dejé donde pertenecía. Porque algunas puertas no necesitan volver a abrirse para demostrar que cerrarlas fue lo correcto. Porque hay puertas que no necesitan volver a abrirse para demostrar que cerrarlas fue la decisión correcta. Cora, en cambio.
Siguió encontrándose a sí misma otra vez. Poco a poco. Paso a paso. Como una niña que finalmente estaba recuperando las partes de sí misma que otros intentaron quitarle. Empezó a hacer preguntas otra vez. Preguntas pequeñas. Preguntas grandes. Preguntas sobre la vida, sobre el futuro, sobre cosas simples. Volvió a llenar hojas de colores. Volvió a pegar dibujos en el refrigerador. Volvió a ocupar espacio sin pedir permiso. Y eso significaba más de lo que cualquiera podría entender. Porque ya no caminaba con miedo de ser demasiado. Ya no actuaba como si tuviera que ganarse su lugar. Simplemente era. Una tarde, mientras cocinábamos juntas en la cocina, pasó algo que jamás voy a olvidar. Nada dramático. Nada enorme. Solo un momento pequeño, de esos que terminan significándolo todo. Estábamos preparando comida, hablando de cosas normales, cuando Cora me miró y dijo, con toda la naturalidad del mundo. Me gusta nuestra vida ahora. Así de simple. Y tuve que detenerme por un segundo. Porque me di cuenta de algo. A mí también. A mí también me gustaba. No el caos que vino antes. No el dolor. No la traición. No la pelea. No las pérdidas. Sino esto. Nosotras. Nuestra paz. Nuestra estabilidad. Nuestra vida. Susan y David siguieron apareciendo también. No demasiado. No invadiendo. No intentando reemplazar a nadie. Solo presentes. Constantes. Como lo hacen las personas estables cuando realmente les importa a alguien. No hicieron promesas vacías. No intentaron comprar cariño. Simplemente estuvieron ahí. Y con el tiempo, Cora volvió a confiar en ellos. A su manera. A su ritmo. Sin presiones. Sin actuaciones. No hubo una escena dramática de perdón. No hubo un cierre perfecto. No hubo un gran momento donde todo mágicamente se arreglara. Solo hubo vida. Siguiendo adelante. Un día a la vez. Y quizá eso fue lo más importante que aprendí después de todo. La familia no siempre es quien comparte tu sangre. A veces. La verdadera familia es quien aparece cuando todo se está cayendo. Quien se queda cuando las cosas son incómodas. Quien no huye cuando amar significa esfuerzo. Y por primera vez en muchísimo tiempo. Yo ya no estaba sobreviviendo mi vida. La estaba viviendo. De verdad. Completamente. Con ella. Llegué a casa después de un doble turno en el hospital, y mi hija de 7 años no estaba. Me quedé congelada en la entrada. Todavía llevaba los zapatos del trabajo puestos, los pies pesados, y las llaves apretadas en la mano como si no supiera si debía soltar algo o prepararme para correr. Eran como las 11:03 de la mañana. Me quedé escuchando. No buscaba drama ni nada exagerado, solo quería oír algo normal. A mi hija Cora. Su voz, su risa, la tele prendida con sus caricaturas, sus pasitos corriendo por el pasillo, o incluso a alguna vecina hablando fuerte como siempre. Pero no escuché nada de eso. Lo que sí escuché fue movimiento dentro de la casa. Voces. Risas suaves. Ese tipo de energía rara, demasiado animada, como cuando la gente está actuando normal, pero no lo está. Yo venía completamente agotada. Había pasado toda la noche en el hospital. Luces blancas, máquinas pitando, pacientes entrando uno tras otro. No había sentado mi cuerpo ni un minuto. Sentía los huesos cansados, como si ya no me pertenecieran. Tenía la cabeza llena de ruido, de cansancio, de ese agotamiento que no se quita ni cerrando los ojos. Lo único que me mantenía en pie era pensar en ella. En Cora. Había imaginado ese momento toda la noche, llegar a casa, abrazarla, verla desayunar algo tarde conmigo, quedarnos juntas aunque fuera un rato, y luego dormir de verdad. Ese era mi plan. 2 o 3 horas de descanso, si tenía suerte. Y después, toda la tarde con ella.
pero desde que crucé la puerta, algo se sintió mal. No podía explicarlo, pero mi cuerpo lo sabía antes que mi mente. El aire dentro de la casa era diferente. Olía a café recién hecho, y a algo dulce, como jarabe de hotcakes o pan tostado. Un olor demasiado normal, demasiado feliz, como si alguien hubiera preparado la escena para que todo pareciera perfecto. Y entonces escuché la voz de mi mamá. Esa voz que usa cuando quiere sonar tranquila, como si estuviera explicando algo lógico,